Vamos a la palabra de Dios. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a tomar lectura de esta palabra y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable, nos aliente y también produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra produzca en cada persona el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que esta palabra, Señor, genere y produzca en nosotros vida, Señor, para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que les quiero compartir lo he titulado Aliento del cielo. Aliento del cielo. Ciertamente estamos viviendo tiempos muy trascendentales en nuestra sociedad, situaciones, circunstancias, que lejos de generar buen ánimo, lo que provocan en las personas es que vayan perdiendo la fe. Las circunstancias, las noticias, todo lo que está pasando en el mundo, sin lugar a dudas, lo que está produciendo o provocando o incitando, mejor dicho, es a que las personas pierdan la fe. Y cuando nosotros miramos este versículo, dice acerquémonos. Nos revela aquí el Señor o nos muestra la palabra que la clave para nosotros poder prevalecer sobre las circunstancias es poder acercándonos a Dios. Es decir, es imposible, mejor dicho, es muy difícil que una persona pueda prevalecer frente a las circunstancias estando lejos de Dios. Esta palabra, sin lugar a dudas, reafirma lo que dice el libro de Juan, capítulo 15. Es un capítulo extraordinario porque nos hace ver el Señor que si estamos con Él, ¿verdad? Tenemos la posibilidad y más allá de eso, la garantía de que el milagro, lo que tú estás esperando, la respuesta de Dios pueda venir a tu vida. Y en este versículo también nosotros nos podemos encontrar otra parte. Dice que cómo nos vamos a acercar. Dice que es confiadamente. Es decir, teniendo la plena seguridad de que Dios obrará a favor de nosotros. Y en este tema que hoy estamos compartiendo, que he titulado Aliento del cielo, es porque definitivamente nuestro aliento viene del Señor. Razón tuvo el salmista cuando en el capítulo 121 dijo estas palabras: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, definitivamente, el socorro que tú necesitas, que yo necesito, la ayuda que necesitamos, viene única y exclusivamente del Señor. Ahora, ¿cómo Dios me alienta? Pudiera usted preguntarse. Número uno, el Señor nos alienta con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué fuente de aliento tan maravillosa es la presencia de Dios? Qué importante es que tú y yo podamos tener eso bien claro, que la presencia de Dios es la fuente, ¿verdad?, de aliento constante que tú y yo necesitamos para vencer los obstáculos, para enfrentar las adversidades y para no desmayar. Moisés lo tuvo bien claro desde un principio. Moisés, en una ocasión, Dios le coloca como ciertas sugerencias y posibles alternativas que venían del cielo. El Señor le dijo, ¿te colocaré un ángel? No. ¿Te colocaré? No. Él dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Moisés lo tuvo bien claro desde un principio acerca de la vitalidad que nos da la presencia de Dios. Si hoy tú has sentido desfallecer, que de pronto has sentido que tus fuerzas se han disminuido, hoy el Señor te dice que solo en su presencia vas a recibir ese aliento que tú necesitas. En otro salmo, en el capítulo 16,
El rey David lo tenía también muy claro y dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. O sea, ¿qué significa entonces? Que si alguien ha perdido el combustible de la vida, es importante que implore delante de Dios su presencia para que lo aliente. Ahora, hay algo que aquí debemos tener presente. ¿Por qué? Porque a veces las personas han hecho de la presencia de Dios algo muy ritual y algo muy supersticioso. Y hasta hay personas que aun cuando están en el Señor, dicen, oré, pastor, y no sentí nada. Oré, pastor, ¿qué me está pasando, pastor? Hay personas que me lo han dicho. Pastor, ¿qué me pasa? Que entro a orar y no siento la presencia de Dios. Escuche bien, escuche bien. Hay algo que tenemos que sacar de nuestra mente. Dios ha dicho que Él estará con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos contenedores de la presencia del Señor. ¿Qué significa eso, pastor? Que tú eres un contenedor, como cuando tú tienes un vaso, ¿verdad? Y ese vaso está diseñado para contener el agua, un jugo o cualquier otra cosa que tú quieras colocar allí adentro, pero él es un contenedor. Así mismo eres tú, somos nosotros. Fuimos diseñados, aleluya, para ser contenedores de la presencia de Dios. El Señor Jesús lo manifestó. Él dijo, ustedes son el templo y la morada del Espíritu Santo. Aleluya. Así que hoy quiero decirte que la presencia de Dios está dentro de ti. Que no necesitas que se te espeluque el cuerpo, porque personas no sentí nada. No, sí sentiste, porque el Señor ha dicho que nunca te dejará y que nunca te desamparará. Ahora, que tú quieras tener una manifestación de la presencia de Dios en tu vida, eso es otra cosa, pero es algo que necesitas buscar, anhelarlo cada día. Yo quiero tu presencia. Aleluya. Segundo punto, el Señor nos alienta con su palabra. Aleluya. Cuando un matemático, por ejemplo, yo que estudié esa carrera, ¿verdad? Cuando un matemático quiere estar actualizado, ¿verdad? Se mantiene en un constante contacto con libros, textos, investigaciones recientes que tienen que ver con eso, con el área de las matemáticas, de la ciencia como tal, cómo se aplican, el área donde se aplican, en qué parte de la ciencia ese estudio puede ser aplicado. Entonces, eso lo mantiene activo, eso mantiene la mente en un constante trabajo, ¿verdad? Para producir ideas, fórmulas y posibles soluciones ante posibles problemas o situaciones que se puedan presentar. De una manera similar, actúa la palabra de Dios en nosotros, solo que la palabra de Dios es viva. Si alguien necesita aliento, la palabra de Dios contiene la sustancia que nos da vida para poder prevalecer frente a las circunstancias. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque la palabra de Dios, aleluya, nos alienta. La palabra de Dios nos impulsa. La palabra de Dios hace que nuestra fe pueda crecer. La palabra de Dios produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículos 9 y 10, dice la escritura, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. La palabra de Dios nos alienta. Tercero, ¿cómo puedo recibir aliento del cielo, pastor? Pues quiero que sepas que el Señor nos alienta por medio de la oración. Así es. En el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 3, dice la escritura, el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Escuche bien, me fortaleciste. Nos indica entonces que vino aliento de Dios, ¿verdad? Y trajo vigor, o sea, vida, trajo fuerza, trajo nuevas fuerzas, porque la oración, aleluya, es el medio como nosotros podemos
interactuar con nuestro Creador. Entonces, hermano mío, en vez de quejarse por las circunstancias, ven a la presencia de Dios y clama en oración. Hazle conocer al Señor tu situación, pastor, pero es que Dios conoce todas las cosas. En efecto es así. Pero escuche esto, le voy a colocar un ejemplo. Seguramente los que nos están viendo, algunos son padres de familia o madres en su otra parte. Entonces, fíjese lo siguiente. Todos nosotros como padres tratamos de tener un conocimiento claro de las necesidades de la casa, de los hijos, del hogar, de la esposa, de todas las cosas que corresponden al hogar. Por supuesto, en el caso de nosotros como hombres, es vital el trabajo de la esposa, de la mujer, porque ella es la que tiene mayor contacto y mayor cuidado de las cosas del hogar. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿verdad? A veces los hijos, nosotros como hijos, cuando estábamos en casa de nuestros padres, nosotros no podíamos dar por sentado que papá sabía lo que nosotros necesitábamos. Porque cuando fuimos creciendo, ¿verdad? Pues por supuesto las necesidades fueron otras, que si la necesidad de un cuaderno, un lápiz, un libro, una colaboración en la escuela. Si el hijo no hablaba, el papá, ¿verdad? ¿Cómo iba a saberlo? Pero papá, tú no lo sabes, ¿no? Si tú no me lo dices, hijo, no puedo resolverlo. De una manera similar pasa con Dios. No es que Dios sea indiferente, para nada, sino que el Señor está esperando que en esa relación de hijo con padre y de padre e hijo, nosotros podamos manifestarle al Señor nuestro estado de ánimo, nuestras situaciones, las dificultades que podamos estar enfrentando para que venga su ayuda a nosotros. Ciertamente la palabra de Dios dice que Dios conoce todo lo que necesitamos. Eso está claro, ¿verdad? Pero si usted no le manifiesta a su Padre Celestial lo que usted necesita, pues entonces usted no va a poder recibir ningún milagro de Dios. Es como que usted le llegue a su hijo con un chocolate y su hijo le diga, ay papá, pero ¿sabe que necesito? Un par de zapatos. Usted inmediatamente va a activarse para comprar ese par de zapatos. ¿Por qué usted lo va a hacer así? Porque el hijo manifestó su necesidad. Entonces, por medio de la oración, además de nosotros relacionarnos con Dios, de poder hablar con Él y que Él hable con nosotros, entonces nosotros también podemos interactuar y darle a conocer nuestras cosas. Número 4, el Señor nos alienta cuando estamos congregados. A mí me gusta pensar en esto. En Salmo 133, versículo 1, seguramente usted alguna vez lo ha leído, pero dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que, hermanos, Dios nos alienta también cuando estamos congregados. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Y hay algo que a mí me llama tremendamente la atención, porque en estos tiempos hay personas que subestiman el valor de congregarse, no le dan la importancia que eso tiene. Ojo, no estoy haciendo referencia a que si usted no se congrega está en pecado, no, de ningún modo. Pero lo que hace referencia, mire lo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, no está haciendo referencia a una forma de congregarse lejana, sino estar juntos, o sea, congregados, la iglesia, el pueblo de Dios, que tú puedas congregarte, que tú puedas asistir a tu discipulado, que puedas asistir a tu célula, que puedas asistir a tu grupo de hogar donde se reúnen para hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque fíjese algo, yo lo veo de esta manera y se lo proyecto así. Si usted llega a la congregación, a su iglesia, al lugar donde usted se congrega, donde usted asiste regularmente, ¿verdad? Y usted ve a un hermano que a pesar que tal vez está pasando situaciones similares a las suyas o peores, pero usted lo ve ahí y ese hermano, ¿cómo está, hermano? Bueno, aquí voy, hermano, luchando, esforzándome, pero confiando en Dios. Esas palabras nos bendicen, esas palabras nos alientan, porque si este hermano o hermana de la iglesia está pasando momentos difíciles,
pero aún así tiene el valor para congregarse y para levantar sus manos y glorificar a Dios. Y usted tal vez tiene alguna situación que usted dice, uy, no, en comparación con lo que está viviendo ese hermano, Dios mío, yo tengo mayores posibilidades para recibir un milagro de Dios. Entonces, esa vida de armonía, de estar juntos, congregados, adorando al Señor, también nos alienta. Tal vez usted dirá, pastor, mire, a mí me queda lejos la congregación. Tengo que buscar 2 autobuses o 3 autobuses para llegar a la congregación, qué sé yo. O tal vez tienes que caminar para llegar. Pero cuando usted mira otro hermano que vive más lejos que usted y llega a la congregación, a usted eso lo alienta. A usted el Espíritu Santo utiliza eso para darle aliento a usted e impulsarlo a no desmayar. Entonces, la vida de la iglesia, la congregarnos, es importante porque Dios lo usa para alentarnos, para bendecirnos. Además, el Señor Jesús en Mateo 18:20 dijo estas palabras, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. No sé, de repente usted llega a la congregación con muchas dificultades, en fin. Pero cuando usted está adorando, está su hermano al lado, el otro, vamos adelante, hermano, seguimos, no desmayamos, Dios está con nosotros, mayor es el que está conmigo. Y usted declara la palabra y adora a Dios a pesar de las circunstancias. Sin darse cuenta, usted está siendo alentado. Dios está utilizando la atmósfera de la congregación que se está manifestando en la congregación para traer aliento a su vida y te dice en ella y a través de ella que sí puedes, que puedes seguir adelante, que tienes que avanzar, que no puedes desmayar, que no bajes los brazos, que por el contrario tomes buen ánimo y sigas adelante. Además, hay otros beneficios por el hecho de congregarlo. Ojo, no se puede medir la santidad de una persona por congregarse, claro está. Eso es otro tema, pero el punto es que cuando nos congregamos hay bendición, hay vida eterna, la vida de la iglesia, la vida de pueblo, de cuerpo de Cristo nos bendice a todos. Entonces Dios también nos alienta cuando nos congregamos. Cuando el pastor da esa palabra o el que pasa a dar el saludo o el que da la bienvenida te recibe con una palabra o el que está ahí en la puerta te dice, bienvenido hermano, me alegro verte. Dios mío, qué satisfacción, qué precioso, cuánto nos bendice eso y cuánto bendice eso a la gente. Yo recuerdo que cuando iniciamos el ministerio, mi esposa y yo, a nosotros en la congregación nos ha gustado recibir a la gente. Pase adelante, bienvenido. Nos da gusto verte, hermano, hoy aquí. Y miren, hemos tenido experiencias tremendas porque hay personas uy, pastor, no sabe cuánto me costó para llegar. Pero ya estás aquí. Recuerdo una oportunidad, una hermana llegó a la congregación y mi esposa estaba allí en la puerta recibiéndole. Y mi esposa le dijo, qué gusto verte, hermana. Dios te bendiga. Y esa hermana, mi esposa le dio un abrazo, ¿verdad? Y cuando mi esposa le dio el abrazo, esa hermana comenzó a llorar. Y comenzó a decirle a mi esposa, no sabe cuánto luché, cuánto me costó llegar hoy. Y las palabras que mi esposa le dio, que el Espíritu Santo puso en ella, le dijo, que bueno, ya estás aquí, hermana. Y Dios te va a fortalecer. Mire, el rostro, yo recuerdo eso como si fuera ahorita, el rostro de aquella mujer cambió tanto, fue tan bendecida por ese recibimiento. Mi esposa sin darse cuenta, pero es que la vida de iglesia nos alienta a todos. Y aunque hoy en día hay personas que ella dice, pero ¿para qué te congregas? Ya no necesitas congregarte, ya el sacrificio de la cruz lo hizo todo. Yo te digo, si Jesús buscaba en los días de reposo, buscaba estar en las sinagogas para enseñar, escúcheme bien, ¿quién te dice que tú no lo puedas hacer? ¿Quién te dice a ti que tú estás eximido de congregarte? Si la iglesia apostólica, para no decir primitiva, ellos vivían, dice la palabra de Dios, que todos los días en el templo y en las casas partían el pan con humildad de corazón y Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Qué significa eso, pastor? Que la vida de la iglesia nos bendice a todos. ¿Por qué? Porque allí hay vida y hay bendición. Hay bendición y hay vida eterna. Entonces, hermano,
La palabra de Dios nos dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Piensa en esto. Cuando si hay personas que les cuesta orar, si hay personas que les cuesta leer la palabra, si hay personas que les cuesta poder, porque tienen hábitos que necesitan romper, pero cuando viene a la iglesia, recibe el aliento de Dios, esa persona sale dispuesto a luchar y a conquistar lo que Dios le ha prometido. Entonces imagínense cuando una persona, cuando ya escucha gente que dice, ¿para qué te congregas? Tú eres la iglesia. Sí, es verdad, somos la iglesia. Pero si el Señor dice que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía, por algo lo dice el Señor. Entonces, hermano, cierra tus oídos a esas cosas y busca la forma de poder congregarte regularmente. Regularmente. Sea cuidadoso de eso. Sea celoso de congregarse. Sea usted cuidadoso de su agenda para que usted pueda congregarse de una manera regular. Pero no como un religioso más, de una manera mecánica. Bueno, llegó el domingo, o llegó el viernes, o llegó el jueves, o el día que le toca ir. No, no, no. Hágalo con la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Para mí, y quiero enseñarte esto y te lo manifiesto para la gloria del Señor. Para mí, cada reunión es diferente. Cada reunión que hacemos, sea de oración, de ayuno, de vigilia, sea reunión del domingo, cualquier día que Dios nos permita reunir, para mí cada reunión es diferente. Y tengo esa actitud, de esa expectativa de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué, pastor? Porque hay bendición y vida eterna. Padre, muchas gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy, mi Dios, estás bendiciéndonos con ella. Oro por cada persona que hoy está recibiendo, Señor, la palabra. Oro, Señor, por cada persona, Señor, que nos está mirando, que está siguiendo la transmisión. Pido que tu gracia, favor y bendición sea con ellos. Y si alguno ha perdido la fuerza, que hoy venga a sus vidas el aliento del cielo. El rocío tuyo, Señor, sea sobre cada persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito para que te suscribas y para que actives las notificaciones. Y también te quiero invitar para que compartas con tus seres queridos, de modo que la palabra de Dios fluya como un río de gloria. Bendiciones.